Puedes imaginar que alguien, en plena década de los años 60, afirmara con total seguridad que en el futuro llevaríamos en el bolsillo una computadora mucho más poderosa que las máquinas que ayudaron a llevar al ser humano a la luna. La ciencia ficción siempre ha despertado la curiosidad y la imaginación de las personas, pero lo verdaderamente sorprendente es que muchas de esas predicciones que en su momento parecían exageradas o totalmente imposibles terminaron convirtiéndose en parte de nuestra vida diaria. En este video voy a mostrarte 10 predicciones tecnológicas que en su momento parecían completamente descabelladas, pero que hoy forman parte de la realidad cotidiana. Prepárate para descubrir cómo algunos visionarios lograron imaginar el futuro con una precisión sorprendente. Antes de continuar, si te gustan los contenidos que exploran curiosidades del pasado, avances sorprendentes y momentos fascinantes de la historia, recuerda suscribirte al canal México Viejo para seguir descubriendo historias increíbles. Ahora sí, comencemos. Número 1. Computadoras personales. Star Trek, 1966. Cuando la serie Star Trek apareció por primera vez en televisión en 1966, las computadoras existentes eran enormes máquinas que ocupaban habitaciones completas y solo podían ser utilizadas por universidades, gobiernos o grandes corporaciones. En aquel contexto, ver al Capitán Kirk, al señor Spock y a la tripulación de la nave Enterprise utilizando computadoras compactas, con tamaño parecido al de televisores, parecía algo sacado directamente de la imaginación más extravagante de la ciencia ficción. Durante esa época, las computadoras más avanzadas apenas tenían una potencia similar a la de una simple calculadora actual, y además costaban millones de dólares. La idea de que cada persona pudiera tener su propia computadora en casa resultaba tan absurda como imaginar que todos algún día tendríamos nuestra propia nave espacial. Claro, Star Trek no solo imaginó computadoras personales, también presentó ideas como pantallas planas, sistemas táctiles, reconocimiento de voz y dispositivos portátiles que respondían a órdenes humanas. Los famosos tricorders de la serie funcionaban prácticamente como tablets con sensores avanzados, algo que en los años 60 parecía absolutamente imposible de construir. Además, la serie mostraba computadoras capaces de procesar información al instante, comunicarse entre sí y hasta desarrollar rasgos de personalidad propios. Para una audiencia que apenas comenzaba a conocer las primeras calculadoras electrónicas, todo esto se sentía como auténtica magia tecnológica. Hoy la realidad ha superado esa imaginación. No solo existen computadoras personales en prácticamente todos los hogares, sino que llevamos en nuestros bolsillos teléfonos inteligentes que poseen más potencia de procesamiento que las supercomputadoras de los años 60. De hecho, los smartphones actuales son más poderosos que las computadoras que la NASA utilizó para llevar a los astronautas a la Luna. Star Trek no solo imaginó el futuro, sino que también inspiró a generaciones enteras de ingenieros y científicos a hacerlo realidad. Número 2. Videollamadas. Los Supersónicos, 1962. La famosa serie animada Los Supersónicos presentó un mundo futurista donde las familias podían verse y conversar a través de pantallas, algo que en 1962 parecía tan futurista como los autos voladores o las ciudades suspendidas en el cielo. Dentro del universo de la serie, las videollamadas eran algo completamente normal en la vida diaria. Sin embargo, para los espectadores de los años 60 aquello era pura ciencia ficción. En ese tiempo, las llamadas telefónicas de larga distancia eran costosas, de calidad limitada y a menudo difíciles de realizar. La posibilidad de ver a la persona con la que estabas hablando, especialmente si se encontraba en otra ciudad o incluso en otro país, era una idea revolucionaria. Aunque ya existían cámaras de video, estas eran enormes, costosas y requerían equipos profesionales especializados. En los supersónicos, en cambio, las videollamadas eran claras, naturales y tan fluidas como una conversación cara a cara. Los personajes podían observar expresiones faciales, gestos y el entorno en el que se encontraba la otra persona. Para quienes veían la serie en 1962, aquello era tan increíble como viajar en el tiempo. Además, la serie también imaginó las videoconferencias grupales, en las que varias personas podían participar simultáneamente en la misma llamada visual. Esto resultaba aún más sorprendente si se considera que en esa época tener una línea telefónica en casa todavía era un lujo para muchas familias. Hoy las videollamadas se han vuelto tan comunes que prácticamente nadie se sorprende por ellas.
Aplicaciones como Zoom, Skype, FaceTime o WhatsApp Video permiten hablar cara a cara con alguien al otro lado del planeta con solo tocar un botón. De hecho, la pandemia mundial de 2020 dejó claro que estas herramientas no solo eran posibles, sino también esenciales para mantener conectado al mundo. Número 3. Relojes inteligentes. Dick Tracy, 1946. El famoso detective Dick Tracy utilizaba en las tiras cómicas, desde 1946, un reloj de radio que parecía adelantado décadas a su tiempo. Este dispositivo le permitía comunicarse con la policía, recibir información importante e incluso perseguir criminales con ayuda tecnológica. En los años 40 y 50 los relojes eran dispositivos completamente mecánicos. La electrónica todavía estaba en sus primeras etapas, y la idea de un reloj capaz de realizar llamadas telefónicas era tan absurda como pensar en un reloj que pudiera preparar la cena. En ese tiempo, los radios portátiles más pequeños eran del tamaño de una maleta. El reloj de Dick Tracy no solo anticipó los relojes inteligentes modernos, sino también muchas de las funciones que hoy consideramos normales. En las historietas, el dispositivo podía mostrar imágenes, almacenar datos y conectarse con otros aparatos. Con el paso del tiempo, en versiones posteriores del cómic, incluso podía mostrar mapas y ofrecer indicaciones. La evolución del reloj dentro de las historias siguió el desarrollo tecnológico real. Primero fue un simple radio de muñeca, luego un videoteléfono portátil y finalmente una pequeña computadora personal. Los autores del cómic actualizaban constantemente el dispositivo para mantenerlo siempre futurista. Hoy dispositivos como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch han superado muchas de aquellas predicciones. Actualmente es posible realizar llamadas desde la muñeca, monitorear la salud, pagar compras, controlar aparatos del hogar y acceder a Internet. Los relojes inteligentes modernos tienen más potencia que las computadoras personales de los años 90. Número 4. Inteligencia artificial. 2001, Odisea del espacio, 1968. Al 9000, la famosa computadora inteligente de la película 2001, Odisea del espacio, representaba una visión fascinante y al mismo tiempo inquietante de la inteligencia artificial. Cuando la película se estrenó en 1968, las computadoras apenas podían ejecutar cálculos básicos, por lo que la idea de una máquina capaz de pensar y conversar resultaba completamente fantástica. HAL no era simplemente una máquina programada para responder preguntas. Podía sostener conversaciones complejas, comprender el contexto, mostrar emociones e incluso engañar a los astronautas. Para el público de la época, acostumbrado a sistemas que funcionaban con tarjetas perforadas, aquello parecía auténtica magia. La película imaginó computadoras capaces de reconocer voces, interpretar lenguaje natural, controlar sistemas complejos y desarrollar comportamientos propios. HAL incluso podía leer labios, analizar comportamientos humanos y tomar decisiones de manera autónoma. Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke consultaron con especialistas en computación para crear una visión lo más realista posible del futuro tecnológico. Aunque muchos científicos consideraban imposible que una máquina alcanzara inteligencia comparable a la humana, los creadores apostaron por esa posibilidad. Hoy todavía no existe una inteligencia artificial idéntica a HAL, pero sí contamos con asistentes como Siri, Alexa, Google Assistant o ChatGPT. Estas tecnologías pueden mantener conversaciones, responder preguntas complejas, controlar dispositivos y realizar tareas que requieren comprensión del lenguaje. En muchos aspectos, la inteligencia artificial actual ya supera algunas de las capacidades que tenía HAL, aunque afortunadamente sin sus peligrosas decisiones. Número 5. Comunicadores inalámbricos. Star Trek, 1966. Los comunicadores que utilizaba la tripulación de Star Trek parecían auténticos artefactos mágicos cuando aparecieron por primera vez en la televisión. Estos pequeños dispositivos permitían hablar instantáneamente con cualquier miembro de la nave o incluso con personas en planetas distantes. En los años 60 los teléfonos estaban conectados a la pared mediante cables, por lo que la idea de un aparato portátil que permitiera comunicarse sin conexión física parecía completamente irreal. Los comunicadores no solo transmitían voz, sino que también permitían localizar personas, funcionar como intercomunicadores y mantener contacto a grandes distancias.
Para los espectadores de la época, acostumbrados a operadoras telefónicas y líneas ocupadas, esto resultaba revolucionario. La serie mostraba una comunicación instantánea sin cables visibles, torres o infraestructura complicada. Los dispositivos simplemente funcionaban, sin importar el lugar donde se encontraran los usuarios. Además, también imaginó llamadas grupales inalámbricas donde varias personas podían participar desde distintos lugares. Estos dispositivos incluso podían conectarse con los sistemas de la nave y traducir idiomas alienígenas. Hoy los teléfonos celulares han superado ampliamente las funciones de aquellos comunicadores ficticios. No solo permiten hablar con cualquier persona del planeta, sino también enviar mensajes, compartir fotos y videos, navegar por Internet y utilizar miles de aplicaciones diferentes. Número 6. Satélites de comunicación. Arthur Calle Clarke, 1945. En 1945 el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke publicó un artículo técnico donde describía la posibilidad de colocar satélites en órbita geoestacionaria para crear un sistema global de comunicaciones. En aquel momento, las comunicaciones dependían de cables submarinos y señales de radio de corto alcance, por lo que la idea parecía completamente fantástica. Clarke calculó que 3 satélites ubicados a unos 35.786 kilómetros sobre el Ecuador podrían cubrir prácticamente toda la superficie terrestre. Estos satélites girarían a la misma velocidad que la rotación del planeta, permaneciendo aparentemente fijos sobre un mismo punto. Su propuesta describía cómo esos satélites podrían retransmitir señales de radio, televisión y telefonía alrededor del mundo. También imaginó que servirían para navegación, predicción del clima y comunicaciones de emergencia, décadas antes del lanzamiento del primer satélite artificial. Clarke también reflexionó sobre el impacto social de esta tecnología, sugiriendo que podría conectar al planeta entero y permitir que la información circulara libremente entre continentes. Hoy miles de satélites orbitan la Tierra proporcionando exactamente esos servicios. Internet satelital, GPS, televisión por satélite y comunicaciones globales forman parte de la vida diaria. De hecho, la órbita geoestacionaria que Clarke describió ahora se conoce oficialmente como órbita Clarke en su honor. Si te está sorprendiendo ver cuántas de estas ideas futuristas terminaron volviéndose reales, te invito a suscribirte al canal México Viejo, donde seguimos explorando historias curiosas, avances sorprendentes y predicciones que marcaron la historia. Número 7. Tablets y pantallas táctiles. 2001, Odisea del Espacio, 1968. La misma película que imaginó la inteligencia artificial también presentó astronautas utilizando dispositivos planos con pantallas táctiles para ver noticias, reproducir videos y consultar información. En 1968 esto parecía tan futurista como viajar a Júpiter. Las pantallas existentes en esa época eran grandes tubos de rayos catódicos, pesados y voluminosos. En cambio, los dispositivos de la película eran delgados, portátiles y respondían al contacto de los dedos. Los astronautas podían desplazarse por menús, elegir contenidos y mirar programas en esas pantallas planas. Para una audiencia acostumbrada a televisores del tamaño de muebles, aquella visión resultaba revolucionaria. La película también anticipó el consumo de medios digitales. Los personajes podían elegir contenido de una biblioteca, pausar y reproducir videos y consultar noticias actualizadas. Todo esto décadas antes de la aparición de las computadoras personales o los reproductores de video domésticos. Kubrick trabajó con diseñadores industriales para imaginar dispositivos que parecieran funcionales, aunque la tecnología aún no existiera. El resultado fue sorprendentemente parecido a las tablets actuales. Hoy el iPad y las tablets Android han hecho realidad esa visión. Estos dispositivos no solo sirven para ver contenido, sino también para trabajar, estudiar y entretenerse. Número 8. Robots domésticos. Los supersónicos, 1962. Robotina, la robot doméstica de los supersónicos, representaba un futuro en el que las máquinas se encargarían de prácticamente todas las tareas del hogar. En los años 60 esto parecía completamente imposible. Robotina no era una simple máquina programada, sino un personaje con personalidad. Podía tomar decisiones, expresar emociones, hacer bromas e incluso quejarse de su trabajo.
La serie imaginó robots capaces de desplazarse por casas complejas, manipular objetos delicados, reconocer a cada miembro de la familia y adaptarse a diferentes rutinas. Robotina podía cocinar, limpiar e incluso cuidar niños. Hoy, aunque no existen robots humanoides exactamente como ella, sí contamos con aspiradoras robóticas, asistentes virtuales, robots cortacésped y sistemas domóticos que controlan iluminación, temperatura y seguridad del hogar. Número 9. Realidad virtual. Neuromante, 1984. La novela Neuromante, escrita por William Gibson, introdujo el concepto de ciberespacio mucho antes de que existiera la tecnología necesaria. Gibson imaginó un mundo donde las personas podían conectarse a realidades digitales alternativas mediante interfaces cerebrales. En la historia, los usuarios podían desplazarse por espacios virtuales tridimensionales e interactuar con programas informáticos como si fueran entidades reales. Para los lectores de los años 80 esto parecía completamente imposible. La obra también anticipó conceptos como hackers, virus informáticos, inteligencia artificial corporativa y la adicción a mundos virtuales. Hoy existen sistemas como Oculus o PlayStation VR que permiten vivir experiencias inmersivas, además de mundos virtuales y videojuegos online que reflejan muchas de las ideas que Gibson imaginó. Número 10. Drones y vehículos no tripulados. Dune, 1965. En la novela Dune, el escritor Frank Herbert imaginó pequeños vehículos voladores no tripulados utilizados para espionaje y combate. Los llamados Hunter Seekers eran drones diminutos capaces de navegar automáticamente y atacar objetivos específicos. En la década de los 60 esto parecía pura ciencia ficción, ya que los aviones no tripulados existentes eran simples dispositivos controlados por radio para entrenamiento militar. Herbert también imaginó vehículos voladores inspirados en insectos y aves, más maniobrables que los aviones tradicionales. Hoy los drones militares, comerciales y recreativos forman parte de la realidad. Se utilizan para vigilancia, entregas de paquetes, filmación aérea y misiones de reconocimiento. Todas estas predicciones demuestran que la imaginación humana muchas veces se adelanta al desarrollo tecnológico. Lo que en una época parecía imposible termina convirtiéndose en algo cotidiano. Y ahora te pregunto, ¿qué tecnología actual crees que dentro de algunos años será completamente normal en nuestras vidas? Déjalo en los comentarios, y si disfrutaste este viaje por las predicciones del futuro, recuerda seguir acompañándonos en México Viejo para más historias sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.